Buenos días amigos, familias, compañeros ministeriales y todas aquellas personas que en el transcurso del día entrarán a ver esta cápsula Mi Pan Diario, porque mi pan diario es el pancito que desciende del cielo muy calientito para hacernos reflexionar y para que miremos en nuestro hombre interior, porque mi pan diario es un diario vivir, no es una teología, no es una prédica, no es una enseñanza, pero obviamente la basamos siempre en las escrituras. Y el padre esta mañana nos decía acerca o nos hablaba acerca del enojo. El enojo tiene muchas causas, pero la vamos a ver con despacito para que podamos discernir lo que el padre quiere decirnos, por causa que en estos tiempos una de las cosas que se va a ver muy fuertemente es el enojo contra la circunstancia, contra la situación, contra la forma que se está viviendo, contra lo que se repite a diario, bueno, etcétera, etcétera, que es lo que vamos a tocar en el día de hoy. Soy, como todos los días, la profeta Leonor Santamaría. Pastor Dr. J. Ramón Santamaría. Aquí estamos el dúo dinámico para compartir contigo esta palabrita enojo. A ver, José Ramón, ¿qué fue lo que el Señor te dijo? Sí, no, es que el enojo es natural en todo ser humano. Todos nos enojamos por cualquier circunstancia, unos más que otros, de acuerdo a su carácter, ¿no? Pero eh, el Padre, el Padre habla en la Biblia, nos habla en cantidades de versículos sobre el enojo. ¿Por qué? Porque lo que aparentemente es algo natural, que se enoje una persona y dice una palabrota o alguna cuestión, eso si no se controla nos va llevando por caminos tortuosos, se va agravando. El enojo nos lleva a la ira, que es un enojo más fuerte, nos lleva después al resentimiento, que permanece por un tiempo, el rencor permanece aún más. Y eso va calando y va llevando a situaciones en que se ha visto casos de personas que matan a otras porque fueron ofendidas y eso lo fueron alimentando en su mente, y llegó un momento en que se presentó una circunstancia, una pelea, y se acumula todo aquel enojo, todo aquel rencor y llegan a matar. Personas que porque han sido heridas, digamos, en su niñez, por determinada persona que se burló de ella, le pegó, y guarda un resentimiento, un rencor que es dañino, porque el que está sintiendo ese rencor, ese enojo permanente, lo lleva hasta enfermarse. Ustedes saben que hemos hablado mucho sobre las enfermedades psicosomáticas, es decir, que vienen de la mente, precisamente, y hay enfermedades específicas por determinadas clases de pensamientos nuestros, de rencor, de envidia, de cualquier obra de la carne. Y entonces, por eso es que tenemos que cuidarnos. Fíjate, la palabra dice en el libro de Efesios 4, 31 y 32, dice: quítense de vosotros toda amargura, porque si otra cosa, eso nos lleva a raíces de amargura que producen en la vida. No se sabe por qué tú, cuando te dicen algo, te pasa, reaccionas en determinada forma, o por qué se te produce una enfermedad. En fin, son cuestiones peligrosas que tenemos que eliminar. Entonces, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Vuelvo y repito, ahora porque uno se enoje no voy a decir estoy pecando. No, el enojo es normal. Lo que tenemos es que controlarlo. Controlar lo que no, fíjate lo que dice la palabra. Airaos, pero no pequéis. Es decir, enojaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que el pecado está en que no lo controlemos y que persistamos en él, guardemos resentimiento y rencor. El rencor es un resentimiento por un tiempo largo que puede durar toda la vida, pero por eso es que tenemos que controlarlo. También dice en Santiago 1, 19 y 20: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír,
pero tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Exactamente, ¿No? tardo para hablar. Exacto. Y ahí es donde vienen los conflictos. Mira, ¿de dónde vienen los conflictos? De lo que tú hablas, cómo lo hablas y con qué intención lo dices. Tú dirás, bueno, es que no lo hago con mala intención. Yo lo hice con una buena intención para corregir o para hacer. Pero espérate un momentico. ¿Qué palabra estás usando que provoca por tantos años, por tanto tiempo, la misma reacción en las personas que te escuchan? Refiriéndonos a los padres con nuestros hijos. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de corregir a nuestros hijos? Pero el vocablo que usamos para corregirlo es el incorrecto. Y eso hace que la ira de nuestros hijos se despierte, que la ira de los que están a nuestro alrededor se despierte, porque usas un vocablo que como estás tan acostumbrado a usarlo, no lo percibe, tampoco lo quieres aceptar y tampoco quieres admitir que es así. Si la persona está reaccionando a tu alrededor, sea tu hijo, sea tu hija, sea tu esposo, tu esposa, tu jefe, las personas con quien tú trabajas, si están reaccionando contra ti porque te están criticando la forma como tú estás usando el vocabulario y tú persistes en eso, entonces quiere decir que tú eres una persona malvada, que tú buscas a una víctima para saciar tus deseos personales. Entonces, no esperes que vayas a encontrar amistad, sino enemistad por todos lados. La prueba está de tu mala forma de comunicación, dónde están las relaciones que tú tienes. Mide las relaciones que tú tienes. Mira cómo te relacionas con las personas para que te des cuenta que toda persona que hiere, que ofende con sus palabras, y provoca a ira a otras personas, esa persona no tiene amistades. Míralo para que veas. Aún ni su propia familia, no tiene ni siquiera relación con su propia familia porque son hirientes. ¿Por qué? Porque en el fondo de sus corazones, ahora volteemos la moneda, en el fondo de sus corazones están enfermos por los niveles de inseguridad y de complejo y de soberbia que tienen porque no han podido lograr en la vida, con todas las habilidades que tienen, no han podido lograr ser personas prominentes, por decirlo así, ser personas que se han saciado con sus propias actividades o inteligencias o capacidades que tienen. Entonces buscan una víctima. Pero te voy a decir algo, que tarde o temprano la víctima se va a voltear contra ti y cuando yo he dicho esto muchas veces la gente cree, no, eso no viene, eso no es así. Y tantos matrimonios que hemos aconsejado que, mira, por favor, tienes que cambiar esta dinámica de comunicación porque todo empieza en la comunicación. No, y vas a 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, pero mira qué lamentable es que los matrimonios se separan cuando tienen muchos años de casado. ¿Por qué? Porque alguno de los dos se enseñorea y el otro es la víctima y tiene que tolerarle la forma de diálogo, la forma de manifestación, la forma de expresión que a él o a ella se le da la gana de tenerla permanentemente. Sí, O sea, no es, por ejemplo, perdón, cuando tú vas a corregir a una persona, tú tienes que pensar cuál es el vocabulario con que la vas a corregir o cuál es la insinuación que vas a dar, porque en tu vocabulario está el veneno de tu problema, no el problema que tiene la persona, de tu problema. Pero llega un momento donde esa persona escucha, se va a revertir de tal forma que no hay reverso. O sea, ahí donde se revientan las relaciones familiares, matrimoniales, con la familia, con los hijos, con la gente más cercana, con tu jefe, con todo. Entonces dice la persona, pero es que yo lo estoy haciendo bien. No, no lo estás haciendo bien. Que tú creas que tu sentimiento es bueno para corregir es una historia, pero si el sentimiento tuyo es bueno, tienes que aprender a hablar. Tienes que aprender a hablar porque en la palabra, en la exhortación, en lo que estamos hablando, es que se provoca el enojo en las demás personas. Entonces analiza de qué manera estás hablando. Siempre es, esto no sirve, esto es una estupidez, esto no va, esto. ¿Qué es esto, por el amor de Dios? O sea, tienes que aprender a usar otro lenguaje porque te vas a reventar tarde o temprano y sabes cómo vas a terminar solo, metido en un home, separado de la familia. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú has provocado por toda la vida. Siempre necesitas una víctima para tú saciar tu inseguridad y tus complejos que tienes adentro. Así Entonces, es que eso el es enojo. una cuestión natural, por eso el enojo. ¿Por qué nos trae el Padre esta reflexión, este pensamiento hoy como en Pan Diario?
porque eso que tú estás diciendo es exacto. La persona tiene que ver con las actitudes. Nosotros hemos hablado de las actitudes y de la responsabilidad. La persona tiene que ser responsable de sus actitudes, es decir, las consecuencias, porque todo lo que nosotros hacemos, todo lo que accionamos, o beneficia o perjudica a otras personas. Y precisamente ese es el diario vivir, en que tiene que haber, porque siempre va a haber una persona que nos ofende, hay palabras que no nos gustan, precisamente por resentimiento que tenemos, que nos han dicho que no servimos o que no sabemos, y de pronto nos tocan y tenemos una herida, una raíz de amargura, y se activa aquel enojo. Entonces, por eso es que hay que revisarse qué actitudes, por qué yo me enojo por bobadas que me dicen, ¿verdad? Que bobadas que son aparentemente bobadas para ti, pero para la persona que la escucha para el que no. la tiene no, ¿por qué? Porque tiene una raíz de amargura. Entonces, si tú sabes que la persona tiene esa raíz de amargura, ¿por qué le metes el dedo en la raíz de amargura? Exactamente, entonces ahí están las actitudes, precisamente. Lo que tenemos es que controlar las actitudes. Ahora, el amor, ¿por qué? Porque hay guerras porque hay guerras y peleas y divorcios y todo, precisamente por la falta del control de los enojos, el rencor, el resentimiento, el odio que se manifiesta y llega el momento que se rompe la relación. Eso es natural. Pero ¿por qué el Padre ha puesto y habla tanto del amor? El amor ágape, el amor que todo lo sufre, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, dice que es el amor, ese es un sentimiento, ¿no? Que tú tienes que aplicar, no es hacer el amor, no es la cuestión sexual, es el amor ágape, el amor de Dios, el amor eterno, ese amor que es el que todo lo puede controlar. Exacto. Por eso lo que estamos hablando, lo que hace el hombre precisamente, porque para que uno se enoje, tiene que haber uno que lo ofende, eso es lógico. Y para el que lo ofende, posiblemente lo que está diciendo no cree que le vaya a causar ese enojo a esa persona, pero como hay circunstancias que tiene la otra persona, por lo que hemos hablado, de que tiene heridas anteriores de cualquier circunstancia, entonces hay una reacción que la persona... Pero lo que tú estás diciendo es muy importante porque fíjate, las relaciones cómo se forman, conociéndose. Tú te conociste con tu esposo o tu esposa, fueron primero amigos, luego se enamoraron y luego se casaron. Pero en la amistad conocieron las debilidades y defectos de cada quien. Y creo que una buena relación está basada en ser sincero. Óyeme, a mí no me gusta que me grites, a mí no me gusta que me hables así, a mí no me gusta que eso... Pues posiblemente puede tener una raíz de amargura dentro de tu corazón o posiblemente es la forma como te educaron. Tú no viste a tu papá diciéndole vulgaridades a tu mamá, ni tampoco pegándole a tu mamá, ni nada. Entonces, si tú vas a establecer una relación, una de las cosas que tú vas a rechazar es lo que tú no viviste o lo que tú viviste, alguna de las dos cosas. Entonces, si en el diálogo de una pareja, de una amistad, de entre padres e hijos, hijos a padres, entre tu empresa, entre el ministerio, todo, tú sabes qué le agrada a esa persona y qué le desagrada, entonces la pregunta, ¿por qué lo haces? Lo estás haciendo porque tú eres tan bueno que lo estás haciendo, pero sin maldad. Lo estás haciendo con maldad. ¿Cómo dices tú en derecho preconcebido? ¿Cómo es una palabra en derecho? Premeditado. O sea, estás premeditando las cosas. En tu subconsciente hay una premeditación previamente establecida, porque tú sabes que ese no es el método. Ese no es el método. Por ejemplo, a mí me gusta charlar. Cuando yo estoy molesta, me gusta charlar y decir por qué estoy molesta y cuál es la raíz de mi molestia. A mí no me gusta simplemente hacer algo sin buscar la raíz de por qué lo hago. Entonces, yo soy muy expresiva. Mira, no me gusta esto por esto y esto y esto y esto. Entonces, así debemos ser los seres humanos expresivos. Oye, a mí no me agrada que tú me hagas esto por esto y esto y esto y esto. Entonces, si tú conoces ya la filosofía de mi vida y yo conozco la filosofía de tu vida, entonces, ¿por qué incurrimos en el mismo error todos los días, 10 veces al día? Esas son las actitudes, precisamente, el control de las actitudes de que hemos hablado sobremanera. Pero fíjate lo que dice la palabra en Eclesiastés 7, no dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. O sea, el necio es el que no es sabio.
El que no es sabio es el que se enoja muy rápidamente. Y dice aquí en el libro de Colosenses 3:8, dice, no, en Proverbios 14, 16, 17, dice, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Dice en el libro de Colosenses 3:8, dice, pero ahora dejad también vosotros todas las cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces, el que fácilmente se enoja hará locuras. Entonces, lo importante, mis hermanos, es que la palabra que el Padre nos trae hoy es para todos nosotros. Para Porque, todos. porque no hay nadie que no se enoje. Pero tenemos que controlar el enojo para que no nos lleve a la ira, no nos lleve al resentimiento, al rencor, a la destrucción de los hogares, a la destrucción de nuestros hijos, a la destrucción de todo. Tenemos que manifestar el amor, tenemos que tener la paz. El Padre dice la palabra que envía bendición y vida eterna donde están reunidos los hermanos juntos y en armonía, la armonía en el misma sintonía. Entonces tú estás viendo que lo que la persona está a tu lado, tus familiares, te están haciendo señas, te están diciendo lo que piensa, lo que sienta, sin embargo a ti te importa. Tú sigues para adelante porque tu ego es lo que predomina. Entonces tienes que tener mucho reflexión, no cuidado, porque si tienes un cuidado hoy, mañana lo vas a volver a repetir. Tienes que reflexionar. Algún día, tú mismo solito, activas el juicio innecesariamente sobre tu vida y tarde o temprano se ve. A veces uno dice, bueno, ¿por qué hay tantos viejos abandonados? Óyeme, analiza cómo te portaste con tu esposa, tu esposo, tus hijos, para que te des cuenta por qué rayo quedaste solo en la vida. Y eso es lo que está pasando alrededor del mundo. Bueno, este pan diario... El que queda solo, el Padre lo va a respaldar porque él nunca abandona a sus hijos. Exacto, pero es innecesario el sufrimiento que pasa una persona bajo abandono. ¿Por qué? Porque es triste. Tiene que ser muy triste, tiene que ser muy feo, tiene que ser algo horrible. Hay que dejarle el enojo de todas maneras. Exactamente. Entonces es una decisión tuya, no provoques el enojo en los demás y tú si lo tienes, procura cortar relaciones con esa persona porque es una persona nociva que constantemente pone el dedo en la llaga. También y claro, perdonarla, perdonar, pero no ser el objetivo del saciamiento de esa persona maligna que constantemente hace lo mismo, porque tú no puedes ser el blanco de esa persona para que esa persona sacie la necesidad que tiene de seguir haciendo lo que ha hecho toda la vida. Hay que entonces una relación. Este es el pan de este día. Es lo que el Padre nos ha dado para que ministremos, no solamente para que analicemos nuestra vida, sino para que tú te sientes a analizar sobre esto, sobre qué pasa, por qué te enoja, cuál es la raíz, qué es lo que la provoca y qué es lo que están haciendo que te llevan a ese estado de ira permanentemente y cuál es la razón tuya, cuál es la razón que tú tienes, cómo la charla, cómo la discutes para que haya algo que se pueda solucionar. Soluciónalo a tiempo, porque una de las cosas que viene sobre la faz de la tierra es un gran enojo, no solamente el esposo con la esposa y los hijos y la familia, sino enojo con el gobierno, enojo con la sociedad, enojo con las circunstancias, enojo contra todo lo que está pasando que ha cambiado la vida de los seres humanos. Así que espero que te tomes una tacita de café bien caliente y la tomes con este pan que ha descendido del cielo y analices si eres una víctima o si eres un victimario sobre este asunto. Que la paz del Santísimo esté contigo y te recuerdo que el sábado 12 de septiembre tenemos un taller de mamá a maestra. Ese es otro conflicto y un enojo que tienen las madres porque no saben cómo bregar con este asunto. Tú no puedes perderte, ni siquiera tú como madre, sino la pareja, los esposos deben estar presentes en este taller para que puedan ver cuál es la raíz de esta circunstancia, de esta situación que se está viviendo, para que veas tú si la Escritura avala que tú vuelvas a los orígenes de cómo el Padre te creó o si simplemente te afectas por la circunstancia que estás viviendo. Es el sábado 12 de septiembre, de madre a maestra.
Entonces no te lo puedes perder, avísale a tus familiares, amigos, a todas las personas que hagan parte de este taller porque creo que es un taller que lo necesitamos cada uno de nosotros. Y bueno, el próximo lunes tenemos nuestras nuevas escuelas, lunes y martes tenemos escuelas online, como los días jueves es el día que nos congregamos en nuestra casa paterna y si no tienes donde congregarte, pues te abrimos las puertas no solamente de nuestro corazón, sino de nuestra casa paterna para que seas parte de nuestra congregación online. Bendiciones, entra a nuestra página mypanglobal.org, inscríbete en el taller y mira todo lo que nosotros hacemos y tenemos toda la semana para bendecir al pueblo del Eterno. Bendiciones y que pases un día de gloria. Bye bye.